Entramos de lleno en materia y con un caso que ha sido resonado especialmente para el sapricismo, aunque se ha comentado a nivel general. Aquí nos acompaña don Alonso García para hablar del caso del nuevo futbolista del Deportivo Saprissa que proviene del INAFA, que es lo que ha llamado la atención, como alguien del INAFA pasa a ser contratación directa del cuadro morado. Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Gusto saludarlos a ustedes y a todas las personas que a esta hora nos ven a través de la señal de Tigo Sports. Esta mañana en Tigo Sports Radio tenía una pequeña discusión con José Eduardo Mora que me decía que estaba matando muy rápido a Marcos Escoe, que entienda bien el término. Porque lo que mencionábamos era que yo le quiero dar tiempo, pero al final de cuentas las estadísticas no lo terminan respaldando tanto. A partir de ahí surge esta nota. ¿Con cuánta vehemencia se está criticando el fichaje de Marcos Escoe? Ha existido otros casos de jugadores, no solo del INAFA, sino también del fútbol no profesional. Me refiero al fútbol sala, en este caso, me refiero al fútbol playa, me refiero a jugadores de la Liga de Fútbol Aficionado que dan el salto directamente a la primera división, aquellos que a lo mejor hicieron una liga menor en un equipo de primera, luego se perdieron por X o Y motivos, terminaron jugando en el fútbol amateur y luego terminan regresando a la primera división. Este es el caso de Marcos Escoe y se contrasta un poco también con lo que sucedió con Randall Porras. Conversamos con el hoy asistente técnico de Punta Arenas sobre el caso que se dio en su momento con él. Conversamos también con Roy Anthony Meyers, quien es parte del departamento de scouting del Saprissa, que explica un poco cómo se da esa movida, el tema de traer un jugador del fútbol amateur, del fútbol no profesional a la primera división. Acá revisamos en la siguiente nota todo lo que fue el tema de Porras, todo lo que fue también el tema de la traída de Marcos Escoe al Deportivo Saprissa. Tiene apenas 5 partidos en primera. Jugó la campaña pasada en la Liga de Fútbol Aficionado y llegó a participar en torneos de fútbol 7. Su llegada a Saprissa ha sido muy cuestionada. ¿Cómo se están reclutando realmente en Saprissa los jugadores? ¿Cuál es el proceso del scouting? La gente tiende a ver un jugador de acuerdo a la categoría donde esté jugando o el hoy, pero don Carlos siempre me dice: Roy, hay que verlos proyectados ya con 40 partidos, ya con una base de trabajo internacional, nacional, todo eso hay que verlo. Tal y como la historia de Marcos Escoe, nombres como Elías Aguilar, Daniel Colindres, Mauricio Castillo, Jefferson Brenes, Cristian Lagos y hasta Randall Porras fueron llevados del fútbol no profesional a una primera división. A mí me tocó ver a Colindres, que tenía 26 años, fue a la segunda división, a Saprissa Corazón. Después me tocó debutarlo y bueno, después y había jugado fútbol sala y muchos decían: hey, pero ¿de dónde salió? Bueno, ¿por qué? Porque tenía condiciones. Iban a jugar contra un equipo que habían llamado los Galácticos, ¿verdad? De Saprissa, que eran jugadores que se reunían al mediodía de Saprissa y jugaban. Jugué con los Galácticos prácticamente como un mes y 15 días. Jugué cualquier cantidad de partidos. Y después don Carlos Santana, que siempre era que le tocaba decirme las cosas, que ahora le estuvimos hablando de la comisión de divisiones menores. Y nosotros queremos que usted vaya a entrenar con el equipo de Saprissa de Corazón, que era la segunda división. Queremos saber si usted le interesa. La cuestión es que en Saprissa de Corazón yo estuve como un mes y un poquito. Don Carlos Santana me dice que lo había hecho muy bien, y yo recibo, eso fue un sábado, y yo recibo una llamada telefónica el domingo, al día siguiente, como a las 3 de la tarde, y en ese momento el estadígrafo de Saprissa era Víctor Badilla. Entonces me dijo así fríamente: mira, aquí se decidió que usted va a ir a hacer pretemporada con el equipo mayor de Saprissa a México. ¿Se debe criticar con vehemencia el fichaje de Marcos Escoe? Pero las oportunidades están para todos. Lo que digo con esto es que muchas veces a todos se nos olvida que todos fuimos amateurs y algunos tuvieron la fortuna de tener más divisiones menores teniendo calidad, otros teniendo la calidad no tuvieron las divisiones menores, pero en algún momento todos estuvimos en el mismo punto de partida. El delantero ya trabaja de lleno con el Deportivo Saprissa y espera por su debut con la camiseta morada. Muy cierto lo que dice Randall Porras.
todos en algún momento fuimos amateur. Al final de cuentas, todos en algún momento, entendiéndose futbolistas profesionales, en algún momento tuvieron que pasar por las ligas menores de un equipo, en algún momento tuvieron que ir a préstamo a la liga de fútbol aficionado y demás. Yo personalmente, a mí los números no me terminan por convencer en cuanto al tema Marcos Escoe. Hay que darle tiempo, como mencionábamos en la mañana. Yo quiero darle tiempo a lo que vaya a pasar con Marcos Escoe desde que debuta con el Deportivo Saprissa hasta 5 o 6 partidos, a ver si comienza a demostrar calidad y no comenzar tal vez a matarlo, como se dice popularmente, desde los primeros 2 partidos. Porque claramente pasar del fútbol amateur, del fútbol no profesional, al Deportivo Saprissa, la institución más grande de Centroamérica, termina siendo un cambio realmente abismal. Sí, creo que ese es el punto medular de lo que estamos conversando. No tanto el pasaje del fútbol no rentado al fútbol profesional, sino de que sea el Deportivo Saprissa, donde tal vez la brecha es mucho más pronunciada. Hemos visto un sinfín de jugadores, y vos lo recapitulabas en tu nota, de futbolistas que están fuera del radar, del ordenamiento de la liga menor es típico, y de repente caen en un equipo y se insertan bien y van haciendo sus pasos y después terminan trascendiendo en equipos grandes. Acá el gran tema es este pasaje. Lo que pasa es que también decir una cosa con Escoe. Tiene un pasaje ya por el Herediano, ya jugó en primera división, tiene 5 partidos, ha tenido una formación de liga menor, no es que viene de un paracaídas. Tal vez la distancia actual, tal vez la distancia es en la actualidad, pero en su formación sí tiene un bagaje que le permite tener ciertos conocimientos básicos de lo que es el ser jugador de fútbol profesional. Y además del compendio que vos hacías, te agrego, por ejemplo, Jekyll Venegas. Jekyll Venegas llega con 26 años a la primera división, a Pérez Celedón. Y después fue campeón con Pérez Celedón, y después fue campeón con Cartaginés. Y hoy tiene 37 años y sigue manteniéndose en primera división, porque claro, la vida útil se le extiende. Acá el punto no es si se va a buscar futbolistas que están fuera del radar, sino que llega el Deportivo Saprissa, donde la expectativa y la exigencia es más alta, donde la notoriedad pública es inmensa, y agrego otros datos que para mí son contextuales y no son menores. Primero, la sed de gol que tiene el Deportivo Saprissa y su afición en un año que viene de ausencia de títulos. El segundo elemento contextual y no menor también es la lesión de Newton Williams y un Gustavo Herrera que empezó con altibajos, que obviamente hacen que Escoe llegue a tener un rol preponderante, al menos en la consideración previa de una vez. Tal vez si Newton Williams mantenía su estela goleadora, lo de Herrera era un buen acompañamiento y Escoe aparecía como tercer, cuarto o quinto punta, porque también están Sinclair y Ariel, pasaba un poco más desapercibido. Con los panameños que no pueden ser preponderantes, con un Ariel y un Sinclair que empezaron más o menos el semestre, de repente aparece Escoe y bueno, a ver cómo responde de una vez. Creo que hay una diferencia tal vez con los casos que mencionaba Alonso dentro de la nota, porque ya tiene experiencia, porque sí tiene un proceso, como mencionaba Tomás, y no solo en Herediano, también en el fútbol de los Estados Unidos, que aunque no es la MLS, también este tipo de ligas también desarrollan muchísimo a los jugadores. Entonces, yo creo que aquí sí tiene camino recorrido y sobre todo ganado, porque ya conoce lo que es formarse en un equipo grande, lo que es debutar en un equipo grande, lo que es anotar en la primera división, porque registra 2 anotaciones, uno en campeonato nacional y uno en torneo de Copa. Entonces, esto creo que le va a permitir reducir esa brecha y ese impacto de una llegada al Deportivo Saprissa, porque sí tiene un camino y una formación hasta los 17 años, 18 años con Herediano, y ese camino yo creo que le va a permitir una mayor adaptación y una facilidad de adaptación en el Deportivo Saprissa. Bueno, sobre la pregunta que está ahí, si se debe cuestionar con vehemencia, yo creo que no. O sea, creo que no sería justo. Lo que me parece que es un caso particular. Y lo de Colindres y lo de Randall Porras también fue particular. Y fueron excepciones. No es la regla, no es lo normal. Randall Porras decía, bueno, es que todos fuimos amateurs en algún momento. Habría que ver cómo se interpreta eso. Si usted en liga menor se puede considerar amateur, pero es normal, todos pasan por ese camino. Pero a los 20 o a los 21 años se supone que no debes ser amateur si llegas a un equipo como Saprissa. Reitero, excepciones hay en todo. Niklas Füllkrug, el alemán que nos anotó en el Mundial del 2022, debutó en primera división a los 29 años con el Werder Bremen, después de hacer una carrera en segunda división. Hubo otro alemán que también debutó con casi 30 años y que jugó el Mundial de España 82, se me va el nombre. Hay casos, pero la normalidad no nos lleva a ese camino. ¿Por qué toma una trascendencia mayor? Bien lo dice Tomás, ¿por qué Saprissa? Porque si este jugador estuviera llegando hoy a Pérez Celedón, a San Carlos, a Guanacasteca, pues sería diferente.
pero que Saprissa tome esa decisión llama la atención de cualquiera. ¿O no llamaría la atención si el Real Madrid, el Barcelona, la Juve o el Bayern Múnich contraten a alguien de la tercera división? Pues llamaría la atención, porque además lo están contratando como una solución a su problema defensivo. No lo están contratando para que vaya al alto rendimiento, a llevar un proceso. No, lo están contratando como futbolista profesional al primer equipo. Que don Eric Lonis decía, es que hay perfiles y no importa dónde se juegue, sino en las condiciones que usted ve. Yo creo que eso podría ser relativo, porque hay algunos muy buenos en las mejengas, pero ya en el fútbol profesional no, o muy buenos en una división, en otra ya no. Incluso pasa en el primerísimo plano internacional. Sí. Hasta seleccionados, grandes estrellas que pasan a otra liga y les cuesta. Entonces yo creo que ahí hay muchos puntos que tratar. Está buenísimo ese último punto que tocas respecto del estrictamente futbolístico, porque las características y condiciones que pueda tener SCOE, que las hemos visto en algunos videos y lo que fueron conversando los diferentes personajes del Saprissa que estuvieron cerca de este movimiento, es que después pueda realmente el jugador replicarlo en escenarios de más alta exigencia, urgencia, presión, porque la verdad que la calidad y la jerarquía se dirimen en contextos. Uno puede decir, bueno, el Linafa, tercera división de nuestro país, hizo goles en finales. Perfecto, eso lo tiene. Ahora, ¿es copiar y pegar a una final de primera división? Está en veremos, lo va a tener que refrendar. Pero no siempre se puede traspolar lo que se muestra en un contexto hacia otro de forma lineal. Es el futbolista el que tiene que terminar de hacer ese puente. Después, de parte de los que están interesados en hacer este tipo de movimientos, lo que tiene que ver es la capacidad de proyectar, pero proyectar con realismo, no proyectar en el aire. Y me parece que la gente del Saprissa lo que hizo fue, bueno, tiene buenas condiciones, proyectamos, tiene 21 años, tiene la posibilidad de mejorar, de pulir y ver si todo lo que mostró bueno Linafa lo puede replicar. De vuelta, las condiciones, las características, las jerarquías se marcan en contextos. Sí, aquí va a tener un factor que puede ser de presión, que habrá muchos ojos apenas juegue. Sí. Habrá muchos ojos encima apenas juegue, para determinar si Saprissa tenía razón, si Saprissa fracasó, si fue una mala gestión, incluso lo cual no va a ser sencillo, porque sus momentos de prueba serán partidos con puntos, partidos en medio de un campeonato nacional o en medio de una Copa Centroamericana, y con un ojo que señala muy fuerte como es la afición del Deportivo Saprissa. Incluso, Cristian, si se prorroga esa convocatoria, pero incluso puede empezar a caer la presión de por qué no está convocado, de por qué no tiene minutos, que no tenía la capacidad para estar en el Deportivo Saprissa. Incluso esa presión que menciona Cristian puede caer hasta sin estar convocado, porque muchos pueden aducir que no tiene la capacidad para estar en el Deportivo Saprissa. Prácticamente, y manteniendo las distancias, lo que está sucediendo con Gustavo Herrera, hasta cierto punto. No tenía la capacidad para jugar en el Deportivo Saprissa porque comienza los partidos en el banquillo, porque no ha mostrado mucho en 2-3 partidos. Hay que verlo, hay que darle tiempo. Y yo sí quiero rescatar algo de lo que decía Cristian en cuanto al tema de los procesos. Yo creo que él, al final de cuentas, el hecho de haber jugado en Herediano le da una cierta ventaja de tener una formación en un equipo de primera división, haber debutado en la máxima categoría y posteriormente ya se da toda la situación que hemos estado comentando. Pero el hecho de haber jugado en Herediano sí termina siendo un punto que le puede jugar a favor a este futbolista, muy similar a la historia de Randall Porras, que ya había jugado en Pérez Celedón, ya había jugado en Osa, ya había jugado también en Belén y posteriormente se retira y vuelve del retiro para jugar con el Deportivo Saprissa. Esa parte de la adaptación, esa parte de que ya tuviste experiencia en un equipo de primera división, puede ser un punto a favor. Sí. Hay casos de casos, reitero, incluso casos de futbolistas que en principio no funcionaron y luego ya llegan a una gran institución y revientan. El mismo Deportivo Saprissa tuvo un ejemplo en los 90s con el brasileño Adonis Hilario, que terminó convirtiéndose en un ídolo del sapricismo, que llegó a Costa Rica, juega con Herediano y se le consideró un fracaso total. Después por ahí lo rescata Guanacasteca, levanta un poco, llega a Saprissa y terminó convirtiéndose en un ídolo y en uno de los mayores goleadores del Deportivo Saprissa. Pero indiscutiblemente que va a ser un caso a tomar en cuenta y a expensas y con la incertidumbre y con la duda de cómo lo va a manejar Guancho. Sí, por la presión. De a poco, detrás de Ariel, detrás de Sinclair, de una buscándole protagonismo, con compañía
para que se sienta respaldado en una zona ofensiva? Yo creo que por ahí vienen muchas preguntas. Está bueno porque ahí también se abre otra vía analítica, que es el técnico que puede tener una velocidad distinta a la presión y la exigencia de la afición. Tal vez el técnico lo quiera ir dosificando en minutos, ponerle un compañero, darle un entorno más propicio para que él se pueda desenvolver, pero lo que sí va a ser fast forward y totalmente acelerado va a ser el escrutinio del público y seguramente de parte de la prensa, que en eso por lo general las conclusiones llegan rápido. Para bien o para mal, tenemos una tendencia a demeritar o elogiar de forma desmedida, de forma muy veloz, y no va a estar exento de eso, porque además está en el Deportivo Saprissa. Ahora, lo meten y clava por ahí un por gol eso digo, para arriba y para abajo. Y el camino se le allana. Por eso ¿verdad? digo para arriba Sí. y para abajo, porque hay una tendencia a ser muy polarizados en cuanto a los elogios o las críticas. Y quiero agregar otro ítem en esta situación de considerar sus condiciones, en qué contexto y en qué escenarios. La realidad también es que vas a jugar en Deportivo Saprissa, donde te ve todo el pueblo futbolero, y el INAFA, el 95% de los partidos ni te televisan. Entonces también la exigencia cambia. Es todo lo que él va a tener que acomodar, más allá de sus condiciones futbolísticas, o mejor dicho, poner todas sus condiciones futbolísticas al servicio de un entorno que es totalmente diferente y en 2 meses es diametralmente opuesto a lo que vivía en la diaria. Sí. Ahora, para cerrar el tema, José Alonso y Tomás, si Saprissa la pega con esta contratación, siembra al fútbol nacional. Porque una vez más serían casos particulares o excepcionales donde se busca una respuesta o una solución que en principio ningún equipo la ve. Como pasó con Jewison Bennett y su convocatoria de Luis Fernando Suárez a una selección mayor que terminó yendo a un mundial, que terminó jugando un mundial cuando se buscaban delanteros, y hoy que en la liga y en Saprissa, los 2 equipos más grandes del país, ha sido tema, no hay gol, no hay 9, no hay centro delantero, ¿dónde están los goles? ¿A quién se contrata? ¿A quién se trae del extranjero? Y si traes a alguien del INAFA y terminas pegándola, no solo sería un triunfo en todo el entorno de lo que significa, sino una gran pregunta hasta de la escogencia que hay hoy del fútbol nacional con respecto a lo que hay en primera división, en segunda división y hasta en INAFA. Sí, eso es todo un tema. Inclusive podría llegar, no sé si la palabra llega a ser sentar un precedente, pero sí que otros equipos comiencen a fijar sus ojos en la INAFA, si pega. Si no pega, pues ya ahí se le estaría dando vuelta a la tortilla, como lo decimos en la jerga popular, porque al final de cuentas termina convirtiéndose en todo un tema con Eric Lonis, con Pablo Wanchope, inclusive hasta con el mismo Rey Medeiros, el encargado del scouting en el Deportivo Saprissa. Cambiamos de tema, el Club Sport